Mateo 7, versículos 24 al 27. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron a aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron a aquella casa. Esta se derrumbó, y grande fue su ruina. Buenas tardes. No, sí, pues pónganle. Buenas tardes. Sí, hermano. ¿Qué tal? Vienen, descansaron bastante, durmieron hasta tarde, desayunaron trancado. Están así, así, así. Buenas tardes. No, mano, no. Me da mucha alegría verles. Durante varias semanas, mis queridos amigos, hemos conocido un poco más al predicador del monte. Ese es el nombre que le hemos dado a un ciclo de enseñanzas sobre lo que algunos consideran como el sermón más importante en toda la historia de la cristiandad, el Sermón del Monte. No voy a hacer un resumen, es tentador, no voy a hacer un resumen de lo que hemos aprendido hasta ahora. He decidido dejarle ese honroso privilegio al predicador de la semana entrante, que va a cerrar el ciclo de esta enseñanza para que él se encargue de hacer el resumen. Pero sí quiero enfatizar algo clave de toda la enseñanza, de toda la serie, y es lo siguiente. El predicador del monte nos ha estado enfatizando la pobreza en espíritu como algo esencial para pertenecer al reino de los cielos. Y esa condición es fundamental para el discípulo de Jesús. Si no reconocemos nuestra bancarrota espiritual delante de Dios, estamos fregados, hermanos, estamos fritos. Si no reconocemos que estamos en una situación tan desventajosa que lo único que podemos hacer es refugiarnos en Dios, estamos fregados. A nosotros, ni a ti ni a mí, se nos puede olvidar que somos pecadores. Nosotros no nos podemos creer muy tintín ni muy tantán. Somos pecadores, hermanos. Nosotros no tenemos nada que ofrecer, nada que defender, nada con lo que nosotros podamos comprar el favor celestial, nada. Lo único que podemos hacer entonces es declarar nuestra aflicción al Señor, decirle que sin Él estamos expuestos a muerte y perdición y que venimos buscando vida y perdón en Cristo nuestro Señor. Eso es lo que podemos hacer. Así debe ser el idioma del pobre en espíritu, así. De manera que la pobreza en espíritu es un tema transversal a lo largo de toda la enseñanza del predicador del monte, desde el versículo 1 del capítulo 5 hasta el último versículo del capítulo 7. En consecuencia, hermanos, entonces el tema que hoy nos ocupa, vayan ubicándose allí, Mateo capítulo 7, vamos a estar de los versículos 13 en adelante. El tema que hoy nos ocupa es lo que algunos estudiosos consideran como la conclusión que Jesús hace de todo este sermón. Y este texto deja muy claro que el discipulado que exige Jesús es absoluto y radical en el sentido que llega hasta la raíz de la conducta humana y de las relaciones entre Dios y los hombres.
una persona, óigame bien, iglesia, una persona entra al reino o no entra. ¿Camina por la senda que lleva a la vida o por la senda que conduce a la destrucción? No hay una tercera alternativa aquí. Nada, nada, hermanos, nada. Escúcheme bien. Si solo se graba esto del sermón, pues se salvó la mañana, hermano. Nada, nada puede tener una importancia más crucial que seguir a Jesús. Nada. Y debemos reconocer que esta verdad hoy en día no se acepta universalmente. Aún así, un día, todos, absolutamente todos los hombres y mujeres, sin excepción, estaremos frente al Dios Todopoderoso. ¿Y saben qué? Unos irán a vida eterna y otros a condenación eterna. Eso es sine qua non. Como diría una amiga mía costeña, eso es impajaritable. De manera que estamos entonces en Mateo capítulo 7, versos 13 en adelante. Leemos la palabra del Señor. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Señor, quiero darte gracias por tu palabra, Señor, este día. Te ruego, Señor, que ella entre a lo profundo de nuestros corazones, Señor, y que ella misma nos escudriñe, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender estas palabras. Señor, danos la sabiduría que solamente tú puedes darnos para comprender lo que quieres enseñarnos, Señor, con estos versículos. Y te ruego, Señor, por el vaso frágil que usas este día, Señor. Este predicador, Señor, reconoce su incapacidad delante de ti, Dios, su profunda necesidad de ser asistido por ti en todo tiempo. Señor, así como le permitiste que subiese a esta tarima, Señor, en bendición, te ruego que le permitas bajar de ella en bendición. Que sea la gloria y la honra para tu nombre. Amén. Es muy interesante que Jesús pone el acento muy fuerte en entrar por la puerta estrecha, antes que la necesidad de elegir
De la elección nos habla un poquito luego, pero lo primero que él dice es entren, entren. Y antes de darnos ese ultimátum de la elección, nos invita a entrar. Y saben, es una invitación que suena más como a exhortación. Él no está diciendo, muchachos, vengan, por favor, todos tengan la amabilidad, hagan una filita aquí, por favor, vayan pasando por esta puerta, sí, señora, allá los está recibiendo, pues ya saben, Pedro, la gente. No, él no dice eso. Él es muy brusco, si usted quiere. Entren, casi una orden, casi un mandato. Entren. Claro, ha venido durante todo un tiempo dando unas pautas, mostrándonos en qué consiste entrar al reino. Y ya sobre el final del sermón, él entonces está concluyendo, y como todo buen predicador, y este es el predicador de predicadores, él concluye con una exhortación a su auditorio. Ahora, ha llegado entonces el momento de tomar una decisión. Y veo que algunos tienen noticas por ahí, entonces les dejo el título de este mensaje. El Señor nos habla de 2 caminos, 2 árboles y 2 excusas. Las alternativas que Jesús propone son 2 caminos. Uno es ancho y el otro es angosto. Nos propone 2 árboles. Uno da fruto bueno, el otro da un fruto malo. Y nos presenta 2 excusas que tienen cara de ser palabras y obras. Y finalmente nos da 2 cimientos, uno que es en arena y el otro que es en la roca. Pero para efectos del mensaje hoy solamente llegaremos hasta las excusas. El predicador la semana entrante nos hablará de la arena y de la roca. Ahora, precisemos algo aquí. El predicador del monte no termina su sermón con elevados pensamientos sobre la bondad humana. Esos versículos finales del sermón del monte exigen una decisión y una entrega de un tipo que suplica a Dios por misericordia y perdón. Este discipulado se caracteriza por ese profundo arrepentimiento que tiene hambre de hacer solo la voluntad divina. Y Jesús a nosotros nos dice entonces que debemos examinar, que debemos discernir lo verdadero de lo falso. Él habla de 3 áreas en esta porción de la Escritura que debemos evaluar y sobre las cuales nosotros debemos tomar decisiones. Dice que en el mundo encontraremos caminos, varios caminos para llegar a Dios. Nos dice que la gente hará afirmaciones y dirá, este es el camino a Dios. No, disculpa, este otro, ese sí es el camino a Dios. Y él dice, tienes que discernir entre lo verdadero y lo falso, porque ciertamente muchos caminos de esos no conducen sino a la destrucción. En segundo lugar, el predicador del monte nos dice que vamos a tener muchos profesores. Él nos habla de que tendremos muchos maestros que vendrán y nos dirán que son maestros espirituales y que en consecuencia entonces nosotros debemos seguirles. Pero Jesús nuevamente nos dice, tienes que discernir lo verdadero de lo falso, porque no se puede confiar en todos esos maestros. Y en tercer lugar, hermanos, Jesús declara algo que es totalmente perturbador. Quizás es lo más radical que el Señor ha dicho a todas sus audiencias durante todo el tiempo. Y digo a todas sus audiencias porque esto cuando se dijo por primera vez, cuando Él lo expresó, fue estremecedor, fue muy fuerte. Sus discípulos fueron conmovidos y creo que nosotros somos conmovidos con estas palabras a lo largo del tiempo. Dice que hay muchas personas que piensan que son cristianos porque llaman a Jesús
Señor. Pero no todos son cristianos auténticos. Algunos se engañan a sí mismos. Algunos de estos cristianos son falsos. De manera que ahí tenemos pues los 3 puntos. Tomémoslos así como el Señor los presenta en esta porción de la Escritura. Punto número 1, los 2 caminos, el camino ancho y el camino angosto. Según Jesús, solo existen dos caminos, el angosto y el espacioso. Óigame, no hay camino intermedio. No hay camino intermedio. Se entra a esos caminos por 2 puertas. Una es ancha y la otra es estrecha. No hay otra puerta. No la hay. Son transitados esos caminos por 2 grupos de personas, un grupo grande y un grupo pequeño. No hay ningún grupo neutral. Aquí no hay grupos de centro. No. Y esos caminos conducen a 2 destinos, un destino que es de destrucción y otro destino que es de vida. No hay una tercera opción. O es destrucción o es vida. ¿Cómo podemos ver, mis queridos amigos? Ese es un pensamiento en este mundo contemporáneo que está fuera de moda. A la gente no le gusta comprometerse. El sendero más popular hoy en día es el camino intermedio. Es la famosa neutralidad. Yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Al que se mete le dan. Si yo no me meto, no me dan. Pero Jesús no nos permite escapar de esa elección. El que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Es muy contundente el Señor. El motivo de que mucho del evangelismo contemporáneo veamos tantas conversiones fallidas a Cristo es precisamente porque primero no hemos enseñado a las personas la necesidad que tienen de Cristo. Es fundamental explicar la importancia salvífica de la persona de Cristo, de su ministerio, de su muerte, de su resurrección, y exponer la maravillosa verdad de que la salvación solo se obtiene por la gracia de Dios, y eso es por medio de la fe. Es fundamental que se enfatice desde los púlpitos la justicia de Dios y que siempre se reconozca la pobreza en espíritu y que siempre se admita constantemente que el que Dios nos acepte siempre y únicamente depende del sacrificio de Cristo por nosotros, no es más. Pero en buena parte del evangelismo contemporáneo no vemos esa preocupación, si Dios nos acepta o no. Más bien si vemos si mucha gente le acepta a Él o no. No prestamos mucha atención al hecho si nosotros le agradamos al Señor. Más bien tiene que ver con que si Él nos agrada a nosotros. Se pone muy poquito énfasis en el carácter de Dios y en los requisitos del reino, pero eso sí, un marcadísimo énfasis en nuestras necesidades. Poco me importa el carácter tuyo, Dios, pero sí tengo aquí un listado de cosas que necesito que tú cumplas y me hagas. Se predica la paz, el gozo y el amor como metas a obtener, y esas son cosas deseables ciertamente, la paz, el amor, el gozo, pero tienen 2 defectos, hermanos, y el primero de ellos tiene que ver con que normalmente se expresan en términos personales, a veces casi místicos, el gozo, la paz y el amor.
Como consecuencia de eso, entonces, los énfasis bíblicos sobre la paz con Dios y con los hombres quedan reducidos a un atomizador básicamente evangélico. Cositas pequeñas allí. Y lo otro, hermanos, es que la paz, el gozo y el amor deben de ser complementados con otras virtudes como la justicia, la integridad, la verdad, la humildad y la fe. Se predica mucho de que Dios es amor, pero eso debe ir acompañado de que Dios es justo. Amor sin justicia no hay. Y eso en muchas de las predicaciones hoy en día se excluye. Pensemos en un embudo. Muchos de nosotros hemos entrado a la fe cristiana por el lado ancho del embudo. Paz, gozo, amor, compras espirituales. Declárelo, pídalo. Usted es hijo del rey, usted es príncipe, entonces pídalo. Y conforme usted va avanzando en el embudo, esa vaina se va apretando, se va estrechando. Entonces usted va siendo confrontado a que no es tanto de eso, como sí pedir perdón, como sí arrepentirse, como sí pensar en la disciplina, como sí pensar en la obediencia, como sí amar al enemigo. Entonces, mucha gente da la vuelta en el embudo y para afuera. Es mucho. Por eso hay tantas conversiones fallidas, hermanos. Pero si volteamos ese embudo y la entrada a él se hace por ese tubito angosto, sí, se hace difícil, pero tú puedes pasar ahí sin estar andando con todo ese trasteo en la espalda que llevas. Y te rindes a Cristo. Y entonces entras por ahí y ya una vez dentro empiezas a ver todo el espacio grande que hay en la fe cristiana. Porque primero entonces recuperas tu relación con el Dios que te creó. Te das cuenta que te puedes quitar esa carga enorme del pecado que has llevado por años y te aligera la carga y encuentras personas, una familia de la fe que se identifica contigo en todas las luchas, en todos los sufrimientos, en todos los dolores, Señor. Una familia que entonces te ayuda a fortalecerte cuando estás caído, que te consuela, una familia que te exhorta cuando necesites ser exhortado. Y una familia en la que en muchas ocasiones termina reemplazando a la familia consanguínea. Así es, mis queridos amigos. Dos caminos. Uno es ancho, el otro es estrecho. Esa es la propuesta de Jesús al final de su sermón. Luego nos habla entonces, segundo punto, de dos árboles, uno que da un fruto bueno y otro que da un fruto malo. El problema de los falsos profetas es algo que siempre nos ha acompañado, eso no es nuevo, siempre han estado. Lo más nocivo del peligro que representan es que se les acepta por lo que parecen ser y aparecen dentro de la iglesia y entonces se hacen a seguidores dentro de ella. Son muchos los textos, hermanos, en la Biblia que nos advierten de ellos y nos muestran numerosas técnicas para desenmascararlos. Pero aquí el predicador del monte nos habla básicamente de dos formas para desenmascararlos y las ilustra con dos árboles. La primera se basa en la observación contextual. Es decir, dentro del contexto del Sermón del Monte, el falso profeta es aquel que no fomenta el camino estrecho que presenta Jesús. Lo hace a un lado. Puede que en otras áreas no tenga nada de hereje. Es posible incluso hasta que ese falso profeta sea un defensor de la doctrina.
Pero el camino por el que aboga, como no es estrecho, como no es sufrido, es fácil que encuentre seguidores, es fácil que encuentre público y enreda a la gente por ahí. Mi viejo decía, mientras haya marranos, habrá aguamasa. En su predicación no hay nada que resalte la pobreza de espíritu, nada que hurgue en las conciencias y haga que los hombres y mujeres clamen a Dios en busca de misericordia, nada que ataque a todos los diferentes tipos de hipocresía religiosa que hay y nada que fomente esa rectitud que debe haber en la conducta de las personas. Incluso, amigos, es posible que en algunos casos todo lo que digan esos falsos profetas sea cierto, pero como dejan de lado los puntos más difíciles, no dicen toda la verdad, entonces su mensaje global es falso. Yo conozco varios de ustedes y sé los trasfondos religiosos de donde vienen. Y he tenido oportunidad de hablar con varios. Y hemos visto lo siguiente. En estos escenarios de los falsos profetas se predica muy poco las cartas de Pedro. Todo lo que tenga que ver con el sufrimiento, no. ¿Por qué? Es hijo de Dios, es un príncipe. Le pregunté más temprano a los hermanos en cuántas predicaciones han estado sobre el libro de Lamentaciones. Respondieron los mismos. Poco se predica eso, poco. Ahora, la segunda prueba no se basa en la observación ya contextual, sino en el argumento explícito del texto. Jesús dice, por sus frutos los conocerán. En otras palabras, desde cierto punto de vista, los falsos profetas pueden parecer auténticos e incluso su fruto puede parecer bueno. Pero la naturaleza del falso profeta no puede estar oculta siempre. Tarde o temprano se verá lo que realmente es. De la misma manera que no predica el camino estrecho de Jesús, tampoco lo vive. Si no se les reconoce inmediatamente gracias a su doctrina, entonces tarde o temprano habrá que hacerlo por sus vidas, porque lo que un hombre cree a la larga se verá en lo que hace. Jesús afirma que hay un vínculo indisoluble entre la creencia y la conducta. El fruto que busca el Señor Jesús es una vida que se adapte cada vez más a las normas del reino. ¿Y saben cuáles son las normas del reino? Son la justicia, la humildad transparente, la pureza, la oración confiada y persistente, la obediencia a las palabras de Jesús, la veracidad, el amor, la generosidad y el rechazo a toda hipocresía. Y sobre todo ese listado de cosas que yo les he dado, Él ha venido predicando a lo largo de todo su sermón. Nosotros, hermanos, vivimos en una época en la que es popular el pluralismo. Sin embargo, aunque puede que todos tengan derecho a su opinión, esto no quiere decir que todas las opiniones sean correctas. Puede que a algunos les resulte intolerante y hasta ofensivo que se hable de falsos profetas. No obstante, ese es el apelativo que aplica Jesús para aquellos pretendidos predicadores de Dios que no enseñan lo que el propio Jesús enseña. Fíjese lo que dice el maestro en otra porción de la Escritura. Dice, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar. Y mire que esto es fuerte. Si es posible, aún a los elegidos. Es decir, van a hacer grandes milagros, grandes hazañas, pero el objetivo de eso es básicamente para engañar. Jesús no descarta de que es posible que sean engañados aún
los elegidos. Y como un papá que da una advertencia a un hijo, termina diciendo, fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Es una advertencia que Jesús nos ha dicho desde tiempo atrás. Y el problema, hermanos, ojo con esto, el problema con los falsos profetas es que si no los identificamos y si no los evitamos, el juicio que hay sobre ellos puede convertirse en una amenaza real para nosotros. Un predicador falso puede llevar a toda una iglesia al infierno. Y Dios ahí no va a hacer distinciones. Porque dice, fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Jesús nos ha hablado entonces de dos caminos, uno ancho, uno angosto. Nos ha hablado de dos árboles, uno de buen fruto y otro de mal fruto. Ahora vamos al tercer punto, las dos excusas que son por palabras y obras. Lo que Jesús dice aquí en estos últimos versículos, hermanos, versículos 21 al 23, es profundamente ofensivo para todas las personas que lo siguen. Es muy ofensivo. Nos dice que no solamente debemos distinguir entre el camino verdadero, que otra vez es angosto y de puerta estrecha, del camino falso, que es espacioso y de puerta ancha. No, nos dice que dentro del camino angosto y estrecho, el que conduce a la vida eterna, debemos distinguir entre cristianos auténticos y cristianos falsos. Y él dice, en aquel día, y siempre que Jesús habla de ese día, está hablando del día del juicio. Y dice que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esa es una declaración muy importante, es una declaración muy perturbadora, hermanos. Eso estremece. Están caminando en el mismo camino angosto y estrecho que propone Jesús, en el que es. Pero allí Jesús advierte, ojo, ojo, hay unos que son auténticos, hay otros que son falsos. Este pasaje, hermanos, nos muestran tres rasgos que comparten los cristianos auténticos y los cristianos falsos. Voy a pedirte que pongas mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. Tres rasgos que comparten tanto los cristianos que son auténticos como los cristianos falsos. El primer rasgo es que ambos tienen una ortodoxia correcta, es decir, viven bajo los principios correctos de la doctrina cristiana. Su reverencia al Señor es indiscutible, puesto que reconocen en el día del juicio el señorío de Jesucristo como Dios y como juez. Fíjate que el texto dice que ellos se acercan y le dicen, Señor, Señor. En segundo lugar, son personas fervorosas y entusiastas, porque no se trata de un Señor frío, a secas o formal, sino que son personas muy apasionadas que declaran, Señor, Señor, como si lo que pronunciaran buscara llamar la atención sobre el celo y la fuerza de su devoción. Es necesario que explique aquí algo, hermanos. En las lenguas semíticas como el hebreo, cuando se desea expresar la intensidad de una emoción o de una pasión por algo o por alguien, siempre se duplica el nombre. Por eso es que tú ves allí a Jesús cuando estaba con aquellas dos mujeres, ahí hablando con ellas y todo, y ve que una se está toda despalomadita, se está perdiendo en unas cositas que él necesita que ella oye, y él le dice, Marta, Marta, te estás perdiendo lo mejor. O por ejemplo cuando Jesús iba rumbo a Jerusalén, recuerdan ese, y llega a ese montecito allá y divisa la ciudad allá, se estremece en su corazón y ¿qué dice? Jerusalén, Jerusalén, ¿cómo matas a todo el que se te envía, por Dios? ¿Cómo? Cuando estos hombres dicen, Señor, Señor,
Es porque tienen un profundo celo por el Señor, una pasión que parece genuina y que lo es, por lo que vamos a ver a continuación. Estas personas entonces no solamente son ortodoxas en la doctrina, no solamente están apasionados e involucrados con Jesús, sino que en tercer lugar tienen un historial de experiencias religiosas impresionante. Han profetizado en el nombre de Jesús, han echado fuera demonios en su nombre, han realizado numerosos milagros, llevaron personas a Cristo y con su predicación cambiaron las vidas de esas personas. ¿Y saben qué? ¿Qué es lo más tremendo aquí? Que el Señor no niega ninguna de esas cosas. Esas cosas son ciertas, esas cosas son verdaderas. Ojo, iglesia, pues, hay personas, miren esto, hay personas que tienen una correcta doctrina, que son apasionadas por Jesús y que están involucradas profundamente en el ministerio y en el servicio a Dios. Y en aquel día Jesús les dice, jamás los conocí. Esto es muy fuerte, hermanos. Esto es muy, muy fuerte. Ahora, miremos con cuidado esto. Jesús no está diciendo, cuando los ve, ¿quiénes son ustedes? Permítame, yo reviso aquí el libro de la vida. No, aquí no hay ninguno escrito. ¿Ustedes de dónde salieron? Él no les dice eso. ¿Por qué no les dice eso? Porque Jesús los conoce. Él sabe quiénes son. Él sabe quiénes son. Él dice, jamás los conocí. Es decir, ojo a esto, es decir, nunca tuve una relación con ustedes. Hicieron todo esto, pero jamás me relacioné con ustedes. Hicieron milagros en mi nombre, sí. ¿Llevaron gente a los pies de Cristo? Sí. ¿Cuidaron la doctrina sana? Sí. ¿Quién como ustedes con la pasión para servirme? Sí. Pero yo nunca me relacioné con ustedes. Fuerte, 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 hermanos. Y miremos la lógica de lo que aquí se está diciendo. No es malo tener una doctrina correcta. No es malo con ser un apasionado o una apasionada por Jesús. Ni es malo involucrarse de lleno en el servicio a Dios. De hecho, todo cristiano auténtico y genuino también tendrá esos tres rasgos. Pero estos tres rasgos también los vemos en las personas que en el último día serán rechazadas por Dios. Voy a decirles esto de otra manera, lo voy a decir despacito para que se lo graben. La ausencia de estos tres rasgos demuestra que no eres cristiano. La ausencia de estos tres rasgos demuestra que no eres cristiano. Pero la presencia de estos tres rasgos no demuestra que lo seas. La ausencia de estos rasgos demostraría que no eres cristiano, pero la presencia de estos rasgos no puede demostrar que lo eres porque los compartes. Entonces, ¿cuál es el rasgo del cristiano auténtico? Esa es la pregunta obligada. Este punto estamos desesperados. Necesitamos saber cuál es el rasgo preciso. ¿Cuál es el indicador puntual, contundente, que me permite a mí saber quién es un cristiano auténtico y distinguirlo de un cristiano falso? La situación aquí es que Jesús dice que no todos los que me llaman Señor entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre. Y con esto, hermanos, Jesús está diciendo algo poderosamente incisivo, muy incisivo.
Si quieres que yo te conozca, si quieres tener una relación conmigo y que yo esté en tu vida, tienes que renunciar a tu propia voluntad. Óigame bien, óigame bien. Si quieres que yo te conozca, si quieres tener una relación conmigo, si quieres que yo esté en tu vida, tienes que renunciar a tu propia voluntad. Y eso nos demuestra a nosotros, hermanos, quién está tratando de usar a Dios para llegar al cielo, de quién está tratando de servir a Dios. Esa es la diferencia. Las personas que son ortodoxas en la doctrina, que son apasionadas por la causa de Cristo y que están profundamente involucradas en el servicio y que descansan en esas credenciales sin rendir su voluntad a Dios, lo que realmente están diciendo es que prefieren mantener el control de su vida sirviéndole a Dios. Y la respuesta de Jesucristo a esas personas es que es completamente imposible. O haces la voluntad de mi Padre o te alejas de mí, hacedor de maldad. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Y cuál es la voluntad del Padre entonces? Que crean en el Hijo para que tengan vida eterna, para que no se pierdan. Esa es la voluntad del Padre, que yo renuncie a mi voluntad y me someta a alguien que cumplió con la voluntad del Padre en toda su perfección, porque la voluntad del Padre es que crean en el Hijo y que nos rindamos a Él. Esa es la voluntad del Padre. El señorío de Cristo en nuestras vidas no es otra cosa que nuestra voluntad sea rendida a la de Él. La primera persona que estorba todo el proceso de lo que Dios quiere hacer en tu vida eres tú mismo. Quítate de ahí, pártate, estorbes. Tu voluntad, mi voluntad sirve para un pepino. Es la voluntad de Jesús en mi vida la que me lleva a estar con el Padre, la que me lleva al cielo. Hacer la voluntad del Padre es lo prioritario para los hijos. Fíjense en 1 Samuel, capítulo 15, se nos cuenta una historia bastante particular. Dice que Dios le dio instrucciones a Saúl para que atacara a los amalecitas, los destruyera y acabara con todo lo que ellos tenían. ¿Saben qué hizo Saúl? Efectivamente, atacó a los amalecitas y mató a filo de espada a todos sus habitantes. Tal vez una de las instrucciones más dramáticas que Jesús da en el Antiguo Testamento es esa. Hay que matar a todo el mundo, a todos sus animales, todo. Y él hizo eso, pero dejó con vida al rey Agag. Y además de ñapa, tomó del botín de guerra, conservó lo mejor del ganado y de las ovejas de Amalec con el propósito de ofrecer todo eso en un sacrificio a Dios. Muy espiritual el hombre. Dice la Escritura que cuando Dios vio esto le dijo al profeta Samuel que se había arrepentido de haber hecho rey a Saúl. Y Samuel buscó a Saúl y lo inquirió por esto y le dijo, y voy a leer en favor de todos ustedes lo que dice 1 Samuel 15, 22. Samuel hablándole a Saúl, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice?
El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Otra vez, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¿Sabes qué pasó contigo, Saúl? Que lo hiciste a tu manera, Saúl. Mantuviste tú el control. Fue en tus términos, fue en tus condiciones, Saúl, y no en las de Dios. Pero Saúl le dice: Señor, Señor, he hecho grandes cosas en tu nombre. No, Saúl, no. Fuiste rebelde y fuiste arrogante al no obedecerme. Y por más rey que seas, Saúl, no todos los que dicen Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre, el que entrega su voluntad y la somete al señorío de Cristo. Esa es, mis queridos amigos, la señal de aquel día. Los cristianos auténticos que han entrado por la puerta estrecha y han caminado por el camino angosto y se han cuidado de los falsos maestros, no se limitan a admirar la voluntad del Padre, no se limitan a comentarla o alabarla y debatirla, no, la practican. No la analizan teológicamente, ni la alaban por su tono altamente ético, no, simplemente la hacen. Ese cristiano se rinde a Cristo. Ese cristiano reconoce que falla una y otra vez, reconoce que a veces es poco entusiasta y que su afecto por Dios a veces se enfría. Entonces ese cristiano cae de rodillas y pide perdón y se arrepiente y reconoce que Cristo murió su muerte para darle vida, y una vida completamente abundante, porque su descanso está en el que se haga la voluntad de Cristo en su vida. Y entonces ese cristiano, hermanos, reconoce su pobreza en espíritu, porque no solo no tiene nada que ofrecer, sino que está en una situación tan desventajosa que el único refugio que él tiene es Cristo. Y clama al cielo sin alzar la vista, hermanos, y dice: oh Dios, Dios, ten compasión de mí, porque soy pecador. Y sabes, Dios responde a una súplica así: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y tiembla a mi palabra. Esta iglesia está llena hoy de cristianos, de manera que la posibilidad de oír es enorme. El que tenga oídos para oír, que oiga. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te pedimos, Señor, que nos concedas a todos en esta iglesia poder aplicar este texto a nuestro propio corazón. Te ruego por cada uno de mis hermanos, por cada una de mis hermanas presentes, Señor, y de los que vean o escuchen este mensaje, para que rindan su voluntad a ti, Padre, Señor, para que cada uno reconozca
el señorío de tu bendito Hijo en sus vidas. Te suplico, Señor, que sea cual sea el obstáculo que esté impidiendo que se haga tu voluntad en sus vidas, lo derribes de una buena vez por todas. Sea lo que sea, Señor, tumba eso. No sé si es un obstáculo de carne o es una pasión desenfrenada, no sé, pero tumba eso, Señor, túmbalo. Yo no sé, Señor, cuántos de los aquí presentes están totalmente conscientes de lo que nos expresas en tu palabra hoy, pero puedo decirte, Señor, que como uno de los pastores de esta iglesia estoy muy, pero muy conmovido por lo que ella nos dice, Señor. Oh Señor, oh Señor, oro por aquellos y aquellas, Señor, que no están bien contigo, Señor, que se resisten y quieren mantener el control de sus vidas. Oro por ellos para que sean confrontados por tu palabra. Te ruego para que entres a lo profundo de sus corazones, Señor, y les reveles sus secretos, Señor. Muéstrales, bendito Dios, en qué están fundamentando sus vidas. Señor, si están caminando por el camino angosto, te ruego que los afirmes en tu verdad. Pero si están viviendo su fe de una manera engañosa, te ruego que les muestres su error y les ayudes a salir de él. Señor, haz evidente el pecado, los pecados que entorpecen que se haga tu voluntad en sus vidas. Y muévelos por amor a tu Hijo, Señor. Muévelos al perdón y al arrepentimiento, Señor. Oh Dios, mientras tengamos vida hay esperanza, Señor. Así que apelamos a tu misericordia antes de que llegue aquel día. Te ruego, Señor, para que nos muestres cómo podemos rendirnos más a ti. Ayúdanos a tener una comprensión más profunda de tu bendita gracia, para que nuestra fe sea estable cuando las tormentas de la vida nos sacudan. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos en el nombre de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Te ruego que mantengas la reverencia